Muy buenas tardes, maestro Enrique Ponce, Ángel Berlanga, autor del libro Ponce y Valencia, un romance de leyenda, 1988-2024. Amigos, todos socios del Ateneo, autoridades, muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor, como presidente del Ateneo Mercantil de Valencia, darles la bienvenida a esta casa que tiene ya 146 años de historia, siempre abierta a la cultura, al pensamiento y a nuestras tradiciones más profundas. Hoy acogemos con especial orgullo la presentación del libro Ponce y Valencia, un romance de leyenda 1998-2024, obra del escritor y técnico de Servicios Culturales de la Diputación de Valencia, Ángel Berlanga Gago, que rinde homenaje a la figura irrepetible del torero Enrique Ponce. Y quiero comenzar agradeciendo sinceramente a la Diputación de Valencia por haber elegido el Ateneo Mercantil para esta presentación tan significativa y tan importante. Este gesto reafirma nuestra estrecha colaboración y nuestro compromiso común con la promoción de la cultura valenciana en todas sus expresiones, incluido, por supuesto, el arte de la tauromaquia. Y qué decir de Enrique Ponce, cuya presencia esta tarde nos llena de alegría. Hablar de él es hablar de maestría, de elegancia en los ruedos, de referente indiscutible de los toros, pero también es hablar de un amigo de esta casa. No en vano es el único torero que ha recibido en 2 ocasiones el premio de distinción Enrique Mora Guillén, que otorga nuestra histórica tertulia taurina del Ateneo en honor a don Enrique Mora Guillén, fundador de esta tertulia hace más de 30 años, en 1993. Este premio fue creado en 2001 para premiar la labor más sobresaliente desarrollada en el coso valenciano durante la temporada taurina. Lo recibieron toreros como César Jiménez, César Rincón, Vicente Barrera, José Mari Manzanares, Cayetano Rivera, El Juli, Román Collado, Juan José Padilla, Roca Rey, Sebastián Castella, Paco Ureña y El Soro, que está aquí con nosotros, entre otros, y como decía, Enrique Ponce en 2 ocasiones. La tertulia taurina del Ateneo Mercantil de Valencia continúa avanzando con paso firme, consolidando su compromiso con la difusión, el estudio y la defensa de la tauromaquia como una expresión artística, cultural y tradicional profundamente arraigada en nuestra sociedad. Gracias al impulso constante de sus miembros, el mundo del toro mantiene una presencia viva y significativa entre los socios de nuestra entidad. Quiero darle las gracias personalmente a Enrique Ponce, que siempre ha expresado públicamente y con una generosidad que le honra su profundo afecto y predilección por el Ateneo Mercantil de Valencia y su tertulia taurina, al considerarnos un firme aliado en la defensa y en la promoción de la tauromaquia. Sus palabras, siempre tan sinceras como sentidas, han calado hondo en nuestra institución y agradecemos el gesto siempre de cercanía y de estima hacia nosotros. Como les decía anteriormente, el maestro Enrique Ponce ha sido distinguido en 2 ocasiones con el premio Enrique Mora Guillén, galardón que otorga nuestra tertulia taurina, un hecho que no solo resalta la excelencia de su trayectoria profesional, sino que lo convierte en el primer torero en recibirlo por partida doble, testimonio inequívoco de su constante entrega en los ruedos y de su estrecha vinculación con la afición valenciana. Esta obra que hoy presentamos no solo recoge una trayectoria excepcional en los ruedos, sino también una relación especial entre un torero y una tierra, entre un arte y un público, entre Enrique Ponce y Valencia. Gracias, Enrique, por tu arte, por tu compromiso con la tauromaquia y por seguir siendo un referente de admiración y respeto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, disfruten del acto y de esta celebración de la cultura, la memoria y la tradición. Muchas gracias. Muchas gracias,
doña Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, tanto por sus palabras como por su acogida, siempre tan estupenda para el mundo del toro desde esta institución valenciana, con tanta historia, con tanta solera y donde siempre puede hablarse de toros en libertad. Así que gracias, doña Carmen, de todo corazón. Y ahora sí, cumplamos con el protocolo. Presidenta del Ateneo, autoridades, presidentes de la Plaza de Toros de Valencia, miembros del equipo médico del COSO, veterinarios, representantes de Nautalia, empresa de la Plaza de Toros. Por supuesto, nuestro más cariñoso saludo a los familiares del maestro Enrique Ponce, aficionados, amigos todos. Gracias por su asistencia a este acto que pretende servir de sincero homenaje a un gigante del toreo que ha dicho adiós. Adiós al menos al toreo en activo vestido de luces, porque de corto, ya lo vimos ayer, intuimos que va a seguir dándonos de vez en cuando muchas alegrías. Antes de arrancar, debemos excusar la ausencia del presidente de la Diputación, don Vicente Mompó, quien nos consta que tenía especial interés en poder asistir al evento de esta tarde, pero una muy reciente intervención quirúrgica ha impedido que pueda acompañarnos. Decía hace un momento que hemos dicho adiós a un torero universal, inalcanzable, eterno, a un paisano ilustre que ha mantenido con su tierra a lo largo del tiempo un romance de leyenda, que es precisamente el título bajo el que desde el Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia elegimos el pasado mes de octubre para dar a conocer al público una serie de acciones culturales con motivo de la despedida del maestro. Acciones que han podido disfrutarse hasta ayer mismo en nuestra Plaza de Toros y que han consistido en hasta 3 exposiciones distintas de fotografía taurina poncista, otra que aglutinaba la cartelería de sus grandes hitos en Valencia, una compilación y proyección de imágenes a modo de vídeo documental de sus mejores actuaciones en esta plaza durante los gloriosos años 90 y la recopilación de todo ello en un libro catálogo que no aspira sino a ser el testimonio impreso, el testimonio tangible de todas estas iniciativas llevadas a cabo, insisto, desde el Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación, como símbolo de gratitud y de sincera admiración a un torero grandioso, sin parangón. Un torero que ha querido hacer un alto en su vida diaria actual, que ahora luego le preguntaremos cómo está siendo, para acompañarnos esta tarde en el Ateneo Mercantil y repasar junto a todos nosotros sus grandes tardes en esta tierra, en su tierra. Desde aquella primera incursión, en la que apenas contaba 10 años de edad, vestido de corto en una tarde de abril de 1982, o desde su presentación con caballos, si quieren, ya de luces, en la Feria de Julio de 1988, hasta la última tarde, o mejor decir penúltima siempre, la de ayer mismo en el festival, o la postrera de luces del pasado 9 de octubre, jornada sin duda ya histórica en los anales de la tauromaquia en general y de la tauromaquia poncista en particular. La de hoy, decía, es su primera aparición pública en un acto en Valencia desde la jornada oficial del adiós y tenemos todos, seguro, muchísimas ganas de poder pulsar sus impresiones, de poder contrastar con él opiniones y recuerdos de este romance de leyenda sostenido entre Ponce y Valencia o entre Valencia y Ponce, que el paso del tiempo no ha hecho sino ir engrandeciendo. Y es que, fíjense, incluyendo la última corrida del 9 de octubre, el maestro ha toreado en Valencia un total de 114 festejos vestido de luces, divididos o desglosados en 106 corridas de toros y 8 novilladas con picadores, en los que ha cortado un total de 122 orejas, 118 como matador de toros y 4 como novillero con picadores, abriendo en 38 ocasiones la puerta grande, 37 de ellas como matador de toros, y no saliendo únicamente en hombros en una de ellas por haber sido herido de suma gravedad previamente. Cifras que aún podríamos engrosar si computásemos a ellas, además, su desinteresada participación en al menos 9 festivales benéficos, incluyendo el de ayer. Y eso, ojo, solo en Valencia, que es la plaza en torno a la cual va a girar este encuentro dialéctico de hoy, porque si ahondáramos en su historia taurina general, habría que recordar sus más de 2.500 corridas de toros toreadas, sus más de 5.000
toros lidiados, su más de medio centenar de indultos conseguidos o el infinito número de tardes mágicas, memorables, cosechadas en todos los cosos del orbe taurino, rindiendo a todas las aficiones de España, Francia, México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Portugal, o lo que es lo mismo, rindiendo a absolutamente todo el planeta toro en su conjunto. Rivalizando, además, de forma directa con las sucesivas generaciones de toreros que han ido surgiendo en cada momento, a las que plantó cara sin desfallecer jamás, defendiendo siempre su territorio de máxima figura. Y lo hizo, conviene no olvidarlo, lidiando reses de todos los encastes, entendiendo como pocos, me atrevería a decir que en realidad casi como ninguno, las singularidades de cada uno de ellos, lo que le ha permitido mantenerse en lo más alto durante 3 décadas gloriosas, prodigiosas, que a buen seguro no harán sino engrandecerle con el paso del tiempo. Y voy concluyendo. Atendiendo a todos esos parámetros, a todos esos aspectos, Enrique Ponce es, sin duda, uno de los toreros más importantes de toda la historia. Su privilegiada cabeza, su indudable valor, su portentosa técnica, su enorme sentido de la responsabilidad, su desmedida afición, le han permitido registrar con el paso de los años un palmarés único, prácticamente inigualable. Y añádale a todo eso su excelente trato y generosidad como persona, así como su desinteresada participación cada vez que se le ha solicitado desde cualquier estamento social o profesional su concurso, su apoyo. Y para muestra, la enésima ya, lo raudo que dijo sí a este acto, cumpliendo con esa máxima de figura de estar cerca del aficionado, de no ocultarse y de no eludir su responsabilidad como si hacen otros. Lo dicho, el maestro es un tipo sin par. Enrique, ahora sí concluyo este preámbulo, se ha marchado, pero su reinado no tendrá fin. Su impronta jamás quedará marchita en la memoria de los aficionados. Trayectorias como la suya, tan apabullantes, tan redondas, tan abrumadoras, entran siempre por la puerta grande en la mejor historia del toreo. Lo hecho, Enrique, hecho está, y quien venga detrás, que arre. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Gracias por venir, gracias por tu presencia. Bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias y, bueno, pues encantado de estar contigo en un acto en Valencia, aquí en el Ateneo y bueno, pues con mi gente, con los aficionados valencianos y bueno, pues encantado de estar escuchándote. La verdad que me abruma todo lo que has dicho. Todo real, ¿eh? O sea, estar aquí presente y estar escuchando eso, aunque no lo creáis, soy más tímido de lo que parezco y cuando dan estas cifras y eso, yo mismo me sorprendo, la verdad. ¿Pensabas algún día en llegar a conseguir algo así? No, eso no se puede pensar. Eso si no lo pienso ahora. O sea, es algo que ha llegado, ¿no? O sea, son números que no te puedes parar ni siquiera a imaginar. No cuando empiezas, sino cuando terminas, ¿sabes? O sea, es algo que, como te digo, nunca me paraba. Todas estas cifras las he ido conociendo, sobre todo este año más, ¿no? Porque en algunos actos como este han ido saliendo esos números, ¿no? Que yo desconocía y porque no ha sido algo que a mí me haya o que yo haya buscado, o que me haya obsesionado, ¿no? Es simplemente el producto y la consecuencia de una trayectoria larga y exitosa a la vez, ¿no? A mí lo que me ha preocupado ha sido torear bien, ha sido ahondar en mi toreo y buscar la perfección en él, tratar de refrescarme día a día y temporada tras temporada, tratar de mejorar delante del toro y al final pues
buscar esa despaciosidad de mi toreo, poder realizarla cuantas veces mejor. Eso es lo que a mí más me preocupaba. Todo lo demás, por eso digo, son números que a mí mismo me sorprenden, porque la verdad que sí son unas cifras que te quedas un poco guau, ¿no? Vamos a ir de atrás hacia adelante en el tiempo. El festival está bien calentito, Enrique. Ayer volviste a cuajar un toro, pues diría que a placer, ¿no? Y a matarlo bien. Y a todos nos sorprendió esa reacción tuya cuando dijiste que no se echa. No se echa. Sí, pero estuviste a gusto. Hay veces que le pegas una estoca a un toro y por arriba y dices tú, como no se cae, ¿no? Sí, estaba muerto, ¿no? Pero bueno, y eso pues siempre enfría, ¿no? Cuando tarda un toro en caer un poco, ¿no? Pero bueno, lo importante era el acto, el estar presente en este festival, que, bueno, todo hay que decirlo, creo que ha sido una pena no lo hubiéramos hecho o lo hubieran hecho, ¿no? Porque, bueno, yo la verdad que he participado en él, pero no he sido parte de la organización, ¿no? Pero creo que es una pena que no se hubiera hecho antes, o por lo menos esa hubiera sido mi opinión, haberlo hecho antes de Fallas y, no sé, haber hecho un magno festival, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido lo que había que haber hecho en Valencia, ¿no? Porque bueno, yo ayer la verdad sentí pena. El de Valencia se ha unido a los de Madrid, Vistalegre, Albacete, Utiel, Requena, Jaén, Baidalba, y en casi todos ha aparecido tu nombre, Enrique. Sí, es más, yo no hubiera toreado ningún festival de no haber sido por la Dana, ¿no? Por la tragedia que todos conocemos que ocurrió. Me parece que el toreo ha vuelto a dar una lección de solidaridad y de implicación, porque creo que lo ha demostrado durante toda la historia, que la tauromaquia en ese sentido siempre, y el mundo del toro ha estado ahí en los casos que ha hecho falta y se ha solidarizado con cualquier problema social, y no podía ser menos en esta ocasión, ¿no? Quiero decir con esto que yo ya mi última tarde, que era la de México, y de no haber ocurrido esta tragedia, no hubiera toreado ningún festival, porque bueno, pues no estaba dentro de mis planes, ¿no? Pero ya al ocurrir esto surgió el de Vistalegre, y el de Utiel, el de Jaén, que organicé yo para mi pueblo, para Chiva, y ya vinieron todos correlativos, ¿no? Bueno, y el de Valencia, por supuesto, y bueno, ya a raíz de eso pues surgieron otros, ¿no? Pues ya, claro, ven que estás toreando aunque sea festivales y bueno, y tienes compromisos que bueno, que ya pues a mí por lo menos me cuesta el decir que no, o el eludir, ¿no? Pues soy uno que se hizo para la esclerosis múltiple en Valladolid. Bueno, pues estando toreando estos festivales, pues tuve que decir que sí. Y porque, bueno... ¿Alguna vez dices no, Enrique? Sí, estoy aprendiendo a decir que no. Pero me ha costado mucho. Me ha costado. El otro día entregasteis 56.000 euros, creo que fueron. Sí, en el de Jaén. El Festival de Jaén en tu tierra, ¿no? Sí, se dio muy bien. Sí, la verdad que se dio muy bien y estamos muy contentos, y la pena es que esa semana justo llovió mucho y la verdad que se frenó un poquito ese arreón último, ¿no? Podríamos haber sacado algo más, ¿no? Pero bueno, ahí se llegó a los 56.000 euros y bueno, el otro día hice la entrega, por cierto, ahí en Chiva, y bueno, pues bien, ¿no? Yo creo que son cosas que reconfortan y bueno, y por eso he estado toreando estos festivales, ¿no? Luego también pues han surgido algunos, como digo, que viniendo ya al hilo de todos estos, pues he tenido que torear 3 o 4 más que han surgido. Pero bueno, que la verdad que me voy muy feliz de haber conseguido en el toreo pues
iba a decir lo que un día soñé, pero creo que lo ha superado con muchas creces y me voy consciente de que es el momento de irse, Ángel, porque es verdad que estoy muy bien, es verdad que podría seguir, es verdad que incluso todavía le puedo dar una vuelta de tuerca a mi toreo, porque el pozo que tengo en estos momentos y esa madurez y delante del toro, eso se nota, ¿no? Y es algo que no se aprende, es algo que te llega con el tiempo, es como un aura especial que con la madurez vas adquiriendo, ¿no? Creo que lo tengo en estos momentos en un alto grado, pero es verdad que siento que es el momento de irse y que como digo, me voy muy tranquilo de haber llegado a torear como yo siento el toreo y como un día soñé que podía llegar a torear, ¿no? Un dato, decíamos que es casi una decena de festivales benéficos en Valencia, pero a lo largo de su trayectoria ha toreado el maestro en torno a 400 festivales benéficos. ¿Significa eso 400 ocasiones en las que un hombre arriesga su vida por pura solidaridad? Que lo sepan, aunque me imagino que lo sabían. Que la tarde del 9 de octubre fue la última de Luces, Enrique. Imagino que aún te emocionará recordarla, ¿no? ¿Cómo la viviste y cómo, ahora que ha pasado ya un breve intervalo de tiempo, qué recuerdas de aquel día que sería tan sumamente especial? Porque no fue la última de Luces, llegó en la Plaza México el 5 de febrero, pero sí fue la última en suelo europeo y sí quisiste que fuera en tu Valencia. Sí. ¿Cómo fue ese día? Yo diría que de todas las tardes que he toreado en Valencia ha sido la más bonita, ¿no? Por cómo, o sea, en todo momento, de principio a fin, ¿vale? Fue una despedida soñada, y eso que el día no acompañó y los toros tampoco mucho, ¿no? Sí. La verdad, pero cómo se entregó Valencia y cómo lo vivimos, y bueno, hasta el final y todo eso. O sea, esa tarde ha sido de las tardes que he toreado en Valencia con más viento, lo cual te hace que la preocupación sea mucho mayor. Pues yo estaba tan mentalizado en lo que suponía esa tarde para mí que hombre, el viento por supuesto me molestó mucho, pero como que no me importó tanto. O sea, estaba disfrutándolo todo desde que llegué hasta que me fui. Incluso, bueno, hubo que pedir el sobrero, claro. El sobrero, algo que bueno, que también tuvo su momento ahí complicado, porque bueno, pues realmente la autoridad no lo permitía. Pero el último toro mío en Valencia y el último que toreaba en España, pues fue tan malo, o sea, en el sentido de que es que no embistió, que hasta para eso, bueno, pudo propiciar que se pudiera hacer, ¿no? Claro. Como una excepción, es decir, vamos a pedir el sobrero porque es que es casi imposible, ¿no? Tampoco y la gente no merecía esa despedida, y pienso que, bueno, yo tampoco, ¿no? Yo creo que no se hubiese entendido, que no hubiera habido acceso. No, por eso hubo que mucha gente a lo mejor no conoce, ¿no? Pero cuando yo pido el sobrero, claro, la autoridad pues me dice que no puede ser, ¿no? Y entonces, claro, pues yo les digo, bueno, habrá excepciones, ¿no? Entendemos que el reglamento lo prohíbe, pero bueno, siempre tiene que haber una excepción, ¿no? Interpretar el reglamento, se suele decir. Exacto, y bueno, esto es un día especial, es un momento especial, y como yo le dije, ¿no?, a la autoridad cuando vino a decirme que no podía ser, pues yo le dije, digo, vamos a ver, ¿usted se cree que yo estoy loco por matar otro toro más? O sea, ¿usted se cree que yo quiero que salga el otro con la tarde que hace de viento, que aquí no se puede ni estar? Pero es que no es que quiera o no quiera, es que hay que hacerlo. Y entonces
ustedes apáñensela como puedan, pero hay que hacerlo. Y yo estoy aquí dispuesto y yo lo voy a hacer. Bueno, pues tienes que firmar una autorización, toda tu cuadrilla, todo nos hace como haciéndote responsable de lo que pueda ocurrir, en fin, una movida. Digo, bueno, venga, pues firmamos lo que haga falta, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues salió ese sobrero y, bueno, pues le pude cortar las 2 orejas y ser un final como yo creo que, hombre, que merecía la cosa, ¿no? Que se pusiera todo tan a la contra, si valiese el símil futbolístico, yo lo viví casi como ganar una final de Champions por penaltis y en el último momento, o sea, estaba todo a la contra, todos estábamos muy apenados con que la despedida fuese así, sí. Y al final todo se conjuró para que pudiera ser de una manera totalmente distinta, sí. Con ese paseo en volandas final, Enrique, por las calles de tu Valencia hasta el hotel, que eso debió, bueno, yo estuve ahí en el meollo y se me pone la piel de gallina nada más recordarlo. No, fue espectacular y por eso digo que fue la tarde más bonita que de todas las que he toreado en Valencia, la más bonita que he vivido, ¿no? Por lo que suponía, porque era mi última tarde en Valencia y la verdad que al final salió todo bien y hasta todas esas dificultades al final pues se convierten pues en algo grande, ¿no? O en algo que es más grande haberlo hecho, ¿no? Pese a todas esas dificultades. Entonces esa salida a hombro, sonando el himno de Valencia, la gente se tiró al ruedo, bueno, fue algo increíble. Y fíjate que luego en México me pasó parecido, también, o sea, me pasó muy parecido y tuve también que regalar el sobrero, tuvo que salir el sobrero también y ocurrió igual, o sea, fueron las 2 despedidas, tanto la de España como la de América, iguales. Bien bonitas. En ese sentido. Como estamos en Valencia, Enrique, si te apetece vamos a recordar cómo se vivió, cómo vivimos todos aquella última tarde vestido de luces de Ponce en Valencia. Adelante, compañeros. ¡Suerte! ¡Gloria!
fue increíble, ¿no? Es un resumen de todas esas emociones, ¿no? Que vivimos juntos y esa, bueno, fíjate, ¿no? Esa bandera de la señera, fue un día muy valenciano, ¿no? Fue un día muy bonito, muy torero, muy de Valencia con uno de sus toreros que ha llevado pues esa señera por todo el mundo taurino y la despedida, ¿no? Pues de él en su plaza de Valencia, pues yo creo que la verdad que pocas emociones puede uno sentir tan fuertes como esa. Esa tarde fue muy especial, por eso digo que ha habido grandes faenas en Valencia, grandes tardes desde mis principios, pero si tienes que soñar con una despedida bonita... Era eso. Hay que agradecer a Alberto Llanes, que es un artista de la fotografía y de los montajes audiovisuales, su colaboración con esta pieza. Enrique, ese día se cerró un círculo que decía antes en la introducción que se abrió en abril del 82, con un niño, 10 añitos, vestido de corto, con esa becerrada de triunfadores de aquel primer concurso de Montepicayo, Busca un torero. Te quiero preguntar, ¿qué recuerdas del Picayo? ¿Qué recuerdas de ese primer día en Valencia? También aludir a la tarde del año siguiente, 11 de marzo del 83, con ese festejo con el que se inaugura oficialmente la Escuela Taurina de Valencia, escuela creada por la Diputación Provincial, en aquel festejo primero con Andrés Vázquez y con Santiago López como sustituto del maestro Pedrés, inicialmente anunciado. Y luego tocaremos la etapa de la novillada con caballos. Pero de aquellas dos primeras incursiones, Enrique, año 82-83, ¿qué fogonazos te vienen? ¿Te acuerdas bien de todo? Sí, bueno, tengo un recuerdo muy fresco, ¿sabes? Me acuerdo perfectamente de Montepicayo, por supuesto, y de esa primera vez cerrada que toreé en Valencia, que precisamente ayer que estuve comiendo con Vicente, con Barrera, mi amigo, estuvimos después del festival comiendo con él y tal, y vino su hija, y digo, ¿cuántos años tiene? Y dice, 10. Digo, pues con esa edad toreé yo en Valencia, o sea que yo la vi, digo, no me lo puedo ni creer, ¿sabes? O sea, increíble que con 10 añitos toreara yo mi primera tarde en Valencia, que es que era así, ¿sabes? Y entonces, bueno, tengo un recuerdo muy bonito de aquel día, que además me acuerdo que me vestí de corto en mi pueblo, en mi casa, y salimos mi abuelo, mi padre y mi tío Leandro, y salimos en el coche para Valencia y nos tuvimos que parar a hacer tiempo un poquito porque veníamos muy pronto, ¿sabes? ¿Y a tomar una Coca-Cola o algo así, no? Sí, pues casi, ¿no? Y a esperar para... Era como, no sé, fue un día, tengo un recuerdo como un día que era para mí muy especial, pero no, o sea, no, tampoco uno con 10 años eres consciente de... Yo iba a hacer lo que sabía hacer, ¿sabes lo que te digo? O sea, pero iba a torear, pues como si hubiera ido a torear a uno de las ganaderías casi que iba por ahí de... ¿sabes? ¿Pero casi como un juego o desde el principio te lo tomaste con la seriedad que requiere la profesión, Enrique? Sí, desde el principio. Me lo tomé yo estaba convencido que quería ser torero, no era como un juego, esto no es jugar al fútbol. No. Yo sabía lo que te jugabas, sabía lo que yo quería ser, pero claro, en esos principios, o sea, yo llegué allá a Valencia, a la Plaza de Toros, pues como el que va al campo o a Montepicayo, con mi presión, con mi tal, pero muy, muy tranquilo, porque sabía que yo iba a hacer lo que yo sabía hacer. O sea, lo que pasa es que, claro, cuando lo ves ahora así desde la perspectiva del tiempo y te imaginas ahora un niño con 10 años haciendo el paseillo en Valencia para matar un becerro. Un becerro que llegaba a la altura de ese claro, niño, a la altura de la cabeza. Es que por pequeño que sea, si es que un añojo como el que yo toreé ese día, que era un añojito ya pero echado para adelante,
Con 10 años es que, vamos, ni una becerrita. Y me contaste alguna vez que si lo matas le cortas el rabo. Sí, bueno, le formé. Porque le formaste un gazpacho. Le formé un lío, pero gordo, me acuerdo perfecto. Y lo pinché, lógicamente, pues me costaba matarlo, lo pinché. Te costaría montar la espada incluso, ¿no? Sí, 3 o 4 veces, le pegué 3 pinchazos o así, y luego le pegué ya como más de medias tocadas y cayó sin puntilla. Y bueno, y le corté una oreja. Y aún así te sacaron a hombros. Sí, salí a hombros, me cogieron a hombros y me sacaron a hombros. Ahí se interpretó el reglamento. Y como fíjate, manda, y tengo una anécdota, y hay una anécdota muy buena que alguna vez le he contado de ese día que yo, bueno, esto fue en abril, ¿no? Sí, abril del 82. Esto fue en abril. 4 de abril. Había pasado las fallas y yo, bueno, en Valencia, desde que tengo pues 4 o 5 años, mi abuelo me traía a la plaza, ¿no? Y pues, a todos los sitios, a Utiel, a Requena, pues, a todos, por aquí por la zona. Y en Valencia, pues, iba siempre con mi abuelo y con mi abuela a los toros. Y yo siempre, pues bueno, mi abuelo, nos poníamos en el tendido que está al lado de Toriles. Siempre nos poníamos ahí. ¿Solo sombra, en el 12 o en el 1? En el que está a la derecha de Toriles. De hecho, yo siempre me bajaba las escaleritas y me ponía para ver salir el toro por ahí. Y siempre nos poníamos, mi abuelo tenía un abono de arriba de la Naya, pero la verdad que mi abuelo era una persona muy especial y que con todos hacía mucha amistad y tal. Y entonces, pues como íbamos siempre a las novilladas, a todo, pues con los porteros él tenía... Vamos, que bajabais. Nos bajábamos para abajo, cuando había sitio nos bajábamos para abajo y nos poníamos por ahí donde podíamos, ¿no? Bueno, unas pocas de tarde he visto yo, la alternativa del maestro Vicente la vi en esas escaleritas. O sea, yo las vi en las escaleritas de ese tendido, ¿sabes? Sentado en la escalera, ¿sabes? Y quiero decir que la plaza de Valencia pues era, bueno, nuestra plaza, ¿no? Que nos movíamos allí como peces en el agua, pero es que yo me colaba entre mi abuelo y mi abuela, ¿sabes? Yo me ponía en medio. Y entonces, ahora prescrito se puede contar. Claro, y yo me ponía en medio, era tan chiquitín que me metía ahí entre medias de los dos, y cuando cortaban el abono y el de ellos, yo ya hacía así, ring, y me metía, ¿sabes? Para adentro. Y entonces, ya una de estas ya de fallas, pues hago así y hace el portero, ¡pum! ¿Sabes? El portero de la puerta, porque el de dentro lo teníamos... Ya, la muleta metido. Ese no teníamos problema, ¿sabes? Ya llegaba mi abuelo siempre con su purito, toma, no sé qué, no sé cuánto. Cumplía. De arte, ¿sabes? La merienda en julio, tal, en fin. Pero el de fuera era otra cosa, ese era el peligroso, ¿sabes? Entonces, claro, llega un día, ¡pam!, y me para, ¿sabes? Me para y le dice a mi abuelo, dice, ya está bien, chiquillo, colándose toda la feria que lleva, hombre, ya está bien, ¿sabes? Tal, y mi abuelo, no, hombre, dice mi abuelo, que va a ser torero, hombre, que va a ser torero. Enrique, pégale 2 muletas, que te vea. Y allí, toda la cola, y yo llegaba allí con el sombrero de mi abuelo, ¡bum! Y le pegaba allí 4 o 5 muletazos, no sé qué. Y dice, va a ser torero, hombre, no sé qué. Entonces, todavía no estaba la escuela de Valencia, todavía no estaba. Y ya llega y dice, venga, anda, venga, pasa para adelante. Y me dice, pero la primera oreja que cortes en Valencia, me la tienes que echar a mí, ¿eh? Y yo, sí, yo chiquitillo, yo. Venga, total, bueno, ya pasa eso, toreamos la becerrada que estamos hablando, y ya, pues bueno, yo pues, doy la vuelta al ruedo, pum, 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 ¿sabes? Salgo a hombros, y cuando salgo a hombros... ¿Le ves? No, cuando me bajan, ¿sabes? Ya para entrar en el coche, llega un señor y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo me quedé parado, digo, no. Y me dice, toma la oreja y tenla tú, que yo te lo dije de broma. Yo tiré la oreja al tendido y le cayó al tío. O sea, increíble.
O sea que... Tremendo, que la vida como es, ¿eh? Te lo juro, increíble. Estaba escrito. Vamos, y me dijo, toma la oreja, guárdala, tú que esta es tu primera oreja que has cortado en Valencia y tenla... ¿Sabes? Y yo me quedé como de, hostia. Qué bonito. O sea, que la tiré al tendido así como lo que yo veía. Yo veía que los toreros tiraban la oreja al tendido, pues yo, pues dando la vuelta al ruedo, pues la tiré. Y le cayó al portero, ¿sabes? Qué bueno. Bueno, de aquello pasa el tiempo, te vas a Jaén, te vas forjando, llega el debut en Castellón con Picadores, marzo del 88. Y bueno, tu etapa con Picadores, te presentas o debutas con Picadores en Valencia o haces tu presentación ya vestido de torero como novillero en Valencia en julio del 88. De esa etapa, Enrique, hay 8 novilladas con caballos, una puerta grande, en mayo del 89 con novillos de Lorenzo y Alejandro García, y hay un novillo de banderillas negras de Flores Albarrán. Sí. ¿Qué recuerdas de aquella etapa? Y luego ahondaremos ya en la alternativa. La etapa mía de novillero fue dura, ¿sabes? Más de lo que muchos puedan pensar, porque sí es verdad que fue exitosa también. Y sobre todo mi primera temporada, donde me presenté incluso en Madrid, sí, y gané el Zapato de Oro de Arnedo y toré en Madrid en la Feria de Otoño, o sea, con poquitas novilladas. Pero fue dura porque yo era muy bajito, todavía no me había desarrollado, era muy chiquitito, y aunque ya había cumplido los 16 años, pero era muy chiquitito, muy deblillo y muy poca cosa. Entonces, claro, me costaba trabajo, sobre todo con el capote y con la espada. A veces yo lo pasaba mal, porque claro, pues los toros eran... Para mi físico eran muy grandes. Entonces, la verdad que fue una etapa difícil, ¿no? Sobre todo luego ya en la siguiente temporada, la del 89, que ya pues se me exigía más. Fui el novillero que más toreó esa temporada. Toreé, creo que fueron 53 novilladas. Y claro, pues se me exigía ya como el novillero, digamos, puntero, sí, ¿sabes? O sea, era normal, pero fue una etapa que bueno, no fue tan dulce, aunque lo pudiera parecer, ¿eh? Grandes triunfos en Barcelona, recuerdo mi debut en Barcelona, que fue histórico, ¿sabes? Y luego lo de Madrid, por supuesto, ¿no? Mi presentación y a la semana siguiente otra vez, ¿eh? Me repitieron la semana siguiente del lío que formé la primera tarde, y bueno, fue una etapa bonita, pero para mí durilla. Y llegas a la alternativa, marzo del 90, Talentoso de Puerta Hermanos, Joselito de padrino, Miguel Valditre testigo, cortas una oreja. Y aquí en Valencia también, de novillero... ¿Sí? Es verdad que podía haber salido a hombro 2 o 3 veces más, sí, pero no es por la espada, pero es que los pinchaba, ¿no? Con la espada me costaba mucho, ¿no? Pero sí, recuerdo esa primera salida a hombro. Llevaba yo un vestido azul y oro, y luego también recuerdo el mano a mano aquel el 9 de octubre con Víctor Manuel. Creo que está por aquí. Que fue muy bonito, fue un mano a mano muy bonito. ¿Era de Guardiola? Fue la novillada de Guardiola, de María Luisa Domínguez. María Luisa Domínguez, sí, sí. De Vargas. Y también estuvimos muy bien los dos, y yo pinché los novillos, que ese día pude salir a hombro, ¿no? Y bueno, pues luego ya vino la alternativa. Sí. Decía, fallas del 90, cortas una oreja, al día siguiente no pasa nada, toreas en mayo, tampoco hay triunfo, se empieza a complicar la cosa, toreas una en Cadalso de los Vidrios. Ahí sí, llegas incluso a dudar, que alguna vez me has contado que fue de las pocas veces que has dudado. Sí, porque fue una corrida... nos ponemos en el contexto de que, bueno, yo tenía 18 años. O sea, es que también era un crío, ¿no? Claro. Pero la alternativa se dio bien, pero luego la siguiente tarde la corrida de Montalvo con Ortega Cano y Joselito fue muy dura, una corrida muy mala, y bueno, pues no pasó nada. Y luego, bueno, me quedé muy parado, no tenía nada, y
y luego llegó la corrida de la Virgen aquí en Valencia otra vez, la tercera, que toreaba seguida, 3 corridas, las 3 en Valencia, y tampoco hubo suerte. Entonces, bueno, pues, joder, no me embestía un toro, ¿sabes? No sabía lo que era sentir el hacerle el toreo a un toro, ¿no? Entonces llegó a Cadalso Los Vidrios, que fue una corrida que toreamos, fíjate, César Rincón y yo, que César acababa de llegar de Colombia, yo creo que fue su primera corrida en su nueva etapa, ¿no? Sí. En la que vino, y Pedro Lara era el otro torero. Y ahí en Cadalso fue una corrida, yo lo he comentado muchas veces, muy importante en mi vida, porque es verdad que el primer toro me coge y me pega un volteretón tremendo, no me pegó ninguna cornada, pero llevaba 20 varetazos, uno por el cuello hasta la oreja. Yo no sé cómo me sacó el chaleco por aquí, por la parte. Yo cuando llegué a la enfermería llevaba el chaleco partido y colgando por el cuello de la chaquetilla para abajo, o sea que todavía no sé cómo lo ocurrió eso, pero vamos, estaba magullado, ¿no? Maté el toro, lo maté y entré a la enfermería y estaba reventado. Y en la camilla, allí en la enfermería, pues bueno, me quedaba otro toro. Y recuerdo que llegó Juan y bueno, yo estaba en la camilla y me miró y me dijo, ¿vas a salir al segundo? Me dijo, ¿no? Y la verdad que dudé, ¿sabes? Tuve mi duda porque dije, esto es imposible, hombre. Y esto no, aquí no me embiste un toro, no, pero, o sea, no lo veía por ningún lado, ¿sabes? Digo, pues, y el palizón que me había pegado ese en la plaza portátil, yo ahí dudé en decir, no voy a salir, ¿sabes? Sin embargo, pues dije que sí. Dije, sí, voy a salir, salgo. Y fue importante porque el segundo toro, pues le pegué 30 pases extraordinarios. Buenos. Fue un toro muy hondo, un toro con 600 kilos, pero tuvo clase. Y recuerdo que fueron los primeros 20 muletazos que le pegué a un toro a gusto, ¿sabes? Y entonces dije, hostia, pues que sí puedo yo ser torero, ¿no? O sea, ese toro, en esa tarde viví lo que era el querer quitarme y decir, por lo menos irme de allí. A reafirmarte. A decir, que puedes ser torero. Pues yo voy a ser figura. Y fue muy importante porque después de esa tarde vino lo de aquí de Valencia. Sí. Iba a decir, pues la vida son decisiones, son momentos. Tú tomaste ese día esa primera decisión, tan positiva, tal cual se ha demostrado, pero luego te vino la otra gran decisión de tu vida, que es julio del 90, cuando hay la caída del cartel de los 2 compañeros tuyos, del Soro, de Roberto Domínguez, y se hace a las 4 de la tarde, hay una corrida en Chiquerada y tu apoderado, Juan Ruiz Palomares, te dice, Enrique, ¿qué hacemos? Claro. Y tú dijiste, a mí no me duele nada. Claro, yo llevaba la moral muy, muy alta porque, como te digo, había cuajado ese toro de Cadalso Los Vidrios hacía un mes y no más, pues tuve como, sí, eso sería abril, mayo, y hasta la feria de julio no toreé ninguna. Ni una. Ninguna corrida. Entonces, pues, pero me había preparado muy bien en el campo, estaba yo con moral, venía a la feria de julio pues consciente de lo que me jugaba y, hombre, pues con 18 añillos que tenía nada más, pues claro, fue un trago, ¿no? Cuando me dicen a las 4 de la tarde que estaba solo en el cartel y que o tiraba para adelante ¿Y dudaste? O decíamos que nos había pasado algo, no sé, ¿sabes? ¿Dudaste o lo tuviste claro? No, ahí no dudé, ni un segundo. No, ahí lo vi claro, es más, cuando me lo dijo le dije, no, vamos para adelante. Y consciente de que a lo mejor no era capaz de matar los 6. De matar los 6. Pero era un toque de atención en ese momento, ¿sabes? Era importante tomar esa decisión. Y recuerdo que
que cuando Juan me dijo, bueno, pues venga, pues vamos para adelante. Y me dijo, ¿en qué orden echamos los toros? Y le dije, pues de menor a mayor. Por si Digo, acaso. porque seguro que yo pensé, porque el tercero o el cuarto o me coge o algo pasa, ¿sabes? O no soy capaz de terminar esto. Y porque claro, yo no había matado 6 toros nunca, ¿no? Y así de sopetón, pues la verdad, en Valencia era... Y yo sí, era consciente de que estaba preparado, de la motivación que tenía, pero también sabía que era difícil, ¿no? Era un reto muy complicado. Y luego, pues hombre, como había 3 toros muy desagradables, con 5 años, muy actifinos, muy serios, los dejamos los 3 para los 3 últimos. Echamos primero los 3. del Toril, primero Galache, claro, después el Toril. Primero echamos los de Galache, que eran más bonitos, eran los 3 toros muy guapos, muy bonitos, y luego los otros 3 más serios, más grandes, los dejamos para el final, por si no llegaba, porque hasta el que llegara, ¿sabes? Y fíjate que la jugada no fue tan mal, porque en el tercer toro cayó el diluvio. Mundial, el diluvio, sí. Cayó el diluvio universal. Ya le habías cortado las dos. Y le había cortado las 2 orejas al primer toro. Lo tenías a huevo, como se suele decir, Claro. para decir, bueno, tenemos el triunfo, tenemos la gesta, vámonos para el hotel, vamos a amarrar esto. Sí. Pero ahí está la raza, la decisión propia de quien iba a ser después una grandiosa figura del toreo, de tirar para adelante y decir, no, yo he venido aquí a matar los 6, Sí. porque Sí, te animaban los... Sí, porque las cuadrillas, ¿no? cayó esa tromba de agua y luego dejó de llover. O sea, entonces, claro, el ruedo estaba encharcado, o sea, que tuvieron que arreglar aquello, tardaron un buen rato, pero claro, cuando estaba lloviendo, pues entonces, pues sí es verdad que los banderilleros y todo el mundo pues me dijo, vámonos ya. Ya lo tienes hecho. Quedan 3 toros con 5 años del Toril ahí dentro, ¿sabes? Y muy actifino y muy serio, vámonos, ¿no? Con dar 2 orejas por la puerta grande, la gesta está hecha. Y entonces, bueno, yo pues estaba ya venido arriba, ¿sabes? De una manera que no, como el del ratón, es que no sé si sabes ese chiste. ¿El del ratón? Estaba como 2 ratoncitos que había y estaban ahí fumando sin porritos, ¿sabes? Los 2, ¿sabes? Y en eso que llega uno ya y dice, ya con todo el colocón, dice, voy a parar el primer coche que venga por ahí, me voy a poner así, lo voy a parar. Y el otro dice, ¿pero tú estás loco o qué? ¿Que tú estás loco? Dice, no, que lo voy a parar, hombre. Total, que llega así, se ven unas luces ahí al fondo, ¿sabes? Y se pone allí el ratoncillo, ¿sabes? En el centro de la carretera y se pone así, ¡párate! Mira aquí, las luces, un camión y empieza así y se para justo ahí, ¿sabes? ¡Bum! Parado y el otro, me cago en sus muertos este tío. ¿Está loco? ¿No? Hay que ver, esto es increíble. Y el ratoncillo ya se abre la puerta, una humarea del frenazo. Y abre la puerta del conductor y dice, cago en la más, Manolo, baja el gato que hemos pinchado. Y dice, eso, que baje el gato que me voy a cagar en su puta madre también. Entonces yo estaba así como el ratón crecido. Así, tal cual. Le había cortado las 2 orejas al primer toro, Sí. Y estaba yo crecido, ¿sabes? Pues venido arriba. Mira, y entonces Enrique, dije, para adelante. Hemos preparado una sorpresa. Ahora nos dirás cuán sorpresa es, pero voy a pedir que pongan el segundo vídeo de la velada o de la tarde, porque creo que te va a hacer ilusión recordarlo. Adelante, compañeros. ¿Y lo puedes ir comentando? Sí, bueno, ahí sentía, fíjate, una soledad tremenda. Cuando miré para un lado y para otro, o sea, era la primera... Vamos a ubicarlo. Es el 28 de julio del 90, la tarde de la que hemos estado hablando, en la que se queda Enrique. Sí, solo la en primera el vez que yo toreaba 6 toros y que, bueno, hacía un paseillo así. Ajá. Que son unas imágenes muy poco vistas, Sí, yo no por las no había decir que visto. son prácticamente inéditas, Sí. que quiero agradecer, y tú los conoces bien, Enrique, tanto a Pepe Soriano como a su mujer, como a Vicenta Benet, por la cesión de estas imágenes de su archivo particular
que son, ya digo, prácticamente inéditas, pero hoy era el día de proyectarlas. Y bueno, este es el primer toro de Galache de ese día, Sí, al que le corta las 2 orejas para empezar fuerte la tarde. sí, este fue el primer toro, sí. Que era el menos, dices, ¿no?, de la corrida. Sí, era- También ese factor suerte es importante, ¿verdad? Quiero decir, que rompa plaza un toro que se deje, que te permita claro. soltar nervios, soltar lastre, no solo soltar Hombre, nervios, sino cuajarlo y cortarle las 2 orejas. En una corrida así, que el primer toro le corte las 2 orejas, es lo que te digo, hombre, pues te da la moral, te da una moral grande y claro, y para afrontar la tarde, ¿no? Y aún más en estas circunstancias que, como te digo, de verdad, yo era consciente de lo difícil que era el reto y yo no sabía, tenía mis dudas si me iba, pues, a cansar o un toro me iba a coger, ¿sabes? Que eran 6 toros, algo que yo nunca había hecho, y llevaba 3 corridas en mi vida, 4. Esta era la quinta. 18 años, quinta corrida, tercera en Valencia, Sí. y ahí ya como Valencia. cuarta en Valencia, y empieza ya ese romance, como matador por lo menos, porque este es el día de tu primera puerta grande, como matador de toros. Fíjate que el toro En Valencia. no fue fácil, ¿eh? Va con la carita siempre por arriba. Era un toro que, vamos, que para estar tan poquito toreado, ahora Y lo el- estoy viendo y llevaba tiempo que no. ¿Te gustas Vamos, yo cuando no- te ves, no- Enrique? Bueno, yo no me ha gustado nunca verme en el momento. Con el tiempo sí. Sí. Hombre, esto ya hace tiempo que pasó. Ya me puedo ver. Pero al momento nunca me ha gustado verme, porque siempre me ha gustado mantener las sensaciones de lo que he vivido, y siempre me ha gustado eso, pues recordar las sensaciones que yo he vivido más que verlo en el vídeo, ¿no? Ya, siempre. Pero bueno, cuando ha pasado ya un tiempo, sí, ¿no? Y de hecho, pues me he visto. No soy de los que se pone vídeos Ya. míos constantemente, pero Y ojo con la espada, ¿eh? sí, le pegué Menudo una espadazo. estocada, menos mal. Mira cómo cae el toro. Sí. Patas arriba, Por el eso público que ya volcado, ¿no? Sentirías también la gratitud de la son mis gente, ¿no? primeras Por- 2 orejas a un toro en Valencia también. También, correcto. El toro se llamaba Juguetón. Sí. Y a otro juguetón en octubre del 92 de Cebada, en el segundo de los mano a mano con el Soro, también le corta las 2 orejas. También. Que durante mucho tiempo sabemos va a mandar en este difícil mundo. Sí, ve el ruedo que lo habían arreglado, ¿ves? Sí, Cómo sí. se ve Muy fuertes las carcasas, el serrín. son las tardes de Sí, a ver corrida. si podemos escuchar un poquito mejor el audio, por La favor. emoción embargaba al ver convertido en realidad lo que algunos, muy pocos entonces, presentíamos se iba a producir. El abuelo me decía en el hotel después de la corrida que bastante hizo en contenerse, mientras la abuela Enriqueta rezaba y seguirá rezando, dándole gracias a Dios. Y ya sonando Valencia de fondo, ¿eh? En esa puerta grande que tantas veces he escuchado después. La primera. La primera de 30 y 38, creo que hemos comentado anteriormente. Pues qué bonito, ¿no? La memoria está para ejercitarla y para recordarla. De todos modos, bueno, no se asusten, porque alguno pensará, ¿estáis en julio del 90? Vamos a ir ahora un poquito más rápido, pero quiero comentar varias pinceladas, Enrique. Ponce y Valencia, después de estas tardes que ya hemos comentado. 3 días de único espada, además de esta de julio del 90, el 9 de octubre del 93, cuando cortó 4 orejas de 7 toros, porque también regaló el sobrero, y luego en octubre del 95 con los victorinos, 6 de victorino de una tacada para ti solo, y también sales a hombros, cortas 2 orejas a la corrida. Luego hay otro ítem para mí muy destacado, el récord de festejos de Enrique. No sé si ustedes lo conocen, pero en el año 95 el maestro llegó a torear 8 tardes en Valencia, 3 en Fallas, átense los machos, 4 en julio, 4 él en la Feria de Julio, y remató el año con claro tinte gallista, con una actuación de único espada
para abrochar la temporada con esos 6 victorinos, además, para más Inri. Ese año del 95, Enrique Matas, 21 toros en Valencia, ¿eh? Y digo 21 para quien haga las cuentas deprisa, porque hubo un mano a mano con Vicente Barrera. Y tampoco estuvo mal 2 años antes, en el 93, porque toreó 7 tardes, cortó 16 orejas en esas 7 tardes y 5 de las 7 saliste a hombros por la Puerta Grande. Tanto de las otras tardes de único espada como de estas de récord de festejos, ¿qué te viene a la cabeza, Enrique? Bueno, fueron unas corridas muy importantes, ¿no? Y un poco asumir pues la responsabilidad de empezar a ser el torero de Valencia en esos momentos, ¿no? Y asumir esa responsabilidad de torear 3 tardes en las fallas, 4 en julio, 3 en julio, 3 en falla, y luego pues está en octubre, el 9 de octubre. Bueno, la tarde de los victorinos también fue muy especial, ¿no? Fue también un reto. Yo ya había... Ya habías toreado y triunfado. Ya había toreado una de Victorino, ¿no? En una feria de julio. Toreé una corrida de Victorino en una feria de julio y luego pues el matar los 6 toros, pues bueno, pues fue también un reto, ¿no? Importante y bonito y yo creo que fue muy positivo y muy importante, porque yo creo que en estas corridas, en estos primeros triunfos, ese año 93, 94, 95, pues era como empezaba yo a llevar ese estandarte, digamos, ¿no? del torero valenciano y empecé también porque, por un lado, bueno, mi toreo estaba catalogado como, digamos, un torero pues estético, elegante. Bonito, ¿no? Decían, torero, y la mala lengua, ¿no? Superficial. Claro, como bonito, pero creo que en esos años se valoró mucho el que al toro complicado era capaz de sobreponerme y de también conocer esa faceta mía de torero también poderoso con el toro complicado y de torero valiente cuando había que tragar, ¿no? Con un toro ahí, ¿no? Yo creo que por eso, bueno, pues fueron unas tardes aquí en Valencia muy importantes en las que me asenté como un torero que era capaz de torear bonito al bueno y estar poderoso y muy capaz con el malo, ¿no? Ahora ha cambiado la película, porque 4 tardes una feria de julio es prácticamente la feria actual completa, sí. De los números actuales. Y más cosas, 10 mano a mano, Enrique, con el Soro años 91 y 92, 2. Con el maestro Manzanares, padre, un referente, un espejo para ti, en el año 94, con tu paisano, con Vicente Barrera, que por cierto ayer estuvo, la verdad que la mar de bien, años 95 y 2000, con tu amigo Miguel Valditri en el 96, amigo fuera de la plaza rivalizando, con el Juli, otro gallo, en el año 2003 y 2010, con Morante en 2012, con Ureña en 2019, y en las fallas del 20 el COVID impidió el 11º mano a mano con Pablo Aguado, que era el que estaba programado. Sí. ¿Con quién sentiste en Valencia la mayor competencia? Y no vale que me digas que tu competencia era contigo mismo. No. Siempre respondéis eso los toreros. Hombre, en Valencia no hay duda. O sea, pero lo que pasa es que el maestro Soro, pues coincidimos en poco tiempo, Dio ¿no? poco tiempo, ya por su lesión, pero no cabe duda que con él y con Vicente Barrera fue aquí en Valencia era los 2 toreros con los que más competencia sentí, por el hecho de, bueno, era un derbi, ¿no? Los mano a mano y bueno, y sobre todo con Vicente más tiempo, con Barrera, ¿no? Porque pues el Soro desgraciadamente empezó ya con sus problemas de sus rodillas y eso, y coincidimos menos, ¿no? Pero con Barrera sí coincidimos más y yo creo que mantuvimos pues ese estandarte de ser los 2 toreros de Valencia que competíamos aquí en Valencia de una manera muy, muy especial, ¿no? He nombrado al maestro Manzanares, hubo un mano a mano en octubre del 94 y a mí, Enrique, ese día es de las faenas buenas que conservo en la memoria tuyas. Vamos a recordarla en imágenes, por favor.
La tarde del mano a mano, en la feria de la comunidad, el doctor cuajó la mejor faena de su temporada en Valencia. Aunque tarde, al fin encontró un buen colaborador, al que comenzó toreando perfectamente a la Todo Verónica. Atanasio, Colorado, sí. Luego vino una faena grande al magnífico Atanasio, al que toreó con cadencia, dominio, fe y templanza. Faena de trazo limpio y planta erguida, en la que hubo ligazón y también argumento. Con un dominio perfecto de la puesta en escena, el valenciano fue capaz de ponerle consistencia a la elegancia, peso a la distinción, gracia a la técnica, y nada sucedía por nada. Todo tenía fundamento, pero sobre todo torería. Tirada con la izquierda, maestro. También con la izquierda, con la zocata, con la de la verdad, Ponce toreó con ritmo, verdad y elegancia. ¿Quién dijo que no? El medio pecho en el cite, encadenando los muletazos, ligar se llama eso. La muleta tersa, pausada, rítmica, el trazo largo, curvo, profundo. Y el natural lo abrochó con el de pecho, tal y como está escrito. Para remate, el toreo a dos manos con el marchamo de la casa, el de la firma, el cambiado, la trinchera, el desprecio, el abaniqueo. Toreo para el disfrute. Qué pena de ganadería que se perdió, ¿no? ¿El qué? Qué pena de ganadería que se perdió. Sí, ha sido de los grandes conocedores de este encaste, del encaste Atanasio, Lisardo. Ha sido un portento a la hora de ir haciéndolos, de ir sobándolos, de ir haciéndolos romper poco a poco. Sí. Has tenido la paciencia y el talento técnico. Toreé muchas corridas, Atanasio. Sí, sí. El toreo por bajo, el abaniqueo hemos visto, y para los que digan que no mataba. Si celebramos especialmente su clarividencia, de Enrique hay que celebrar su contundencia y buen estilo con la espada. Para muestra, ahí tienen esos botones. Enrique Ponce, matador de toros. Enrique se perfiló en la media distancia, miró al morrillo, llamó la atención del toro con la voz ¡Eh, toro! Se encomendó a su orgullo de torero y se fue tremendo tras la espada. Una tarde con damas hoy con Joselito, julio del 94. Hay que ver qué manera de tirarse a matar, maestro. Más pinceladas. San José, fecha talismán. Decir San José y Enrique Ponce
es un binomio tanto tiempo unido, ¿no? La primera vez tuya en San José, Enrique, fue en el año 91. El primer gran triunfo en el 90, bueno, en el 91 estuviste fenomenal, pero en el 92 llega la faena del toro Gomero de Peralta. En total ha toreado el día de San José el maestro 24 ocasiones, 23 de ellas de forma además ininterrumpida, entre 1991 y 2013. Y la última fue en 2016. Y otro aspecto que quiero tocar, Enrique, la variedad ganadera. En Valencia has toreado corridas de Victorino en el 95, esa corrida de único espada que hemos comentado, en el 98, en el 99, en 2001. De Cebada Gago, años 91-92. De Samuel Flores, años 98, 99 y 2000. Además de corridas o toros de Galache, de Sánchez Fabrés, de Peralta, de Guardiola, de Torrestrella, de Atanasio, de Capea, de Alcurrucén, de Osborne, y con todos, que ahí está la gracia, lograste triunfar. Hablamos de todos los encastes, o sea, de Saltillo Albaserrada, de Núñez, de Parladega Mero Cívico, de Galache un encaste propio, los Coquilla de Fabrés, Peralta, Guardiola, Torrestrella, los Atanasio, los Murube de Capea, Núñez de Alcurrucén, Osborne como encaste propio. Decía yo antes en la introducción que has tenido el talento y la capacidad de ser capaz de triunfar con todos los encastes y además matando todo tipo de hierros, ¿no? No ceñías tus temporadas exclusivamente a una baraja de 4 o 5 hierros como actualmente está tan de moda, ¿no? Sí, es que lo que hemos hablado, ¿no? Que en este tiempo han desaparecido muchas ganaderías, ¿no? Cuando ahora, bueno, se acusa un poco de esa falta de variedad en los carteles y de las ganaderías, pero es que es cierto que se han perdido muchas y las que están funcionando, pues pertenecen, digamos, al mismo encaste, ¿no? Que en estos momentos el Domecq. Es cierto que no tiene que ver mucho lo que es el toro de Juan Pedro con el toro de Victoriano del Río, con el toro de Garci Grande, que todos son encaste Domecq, pero están en diferentes formas por la selección que los ganaderos han llevado de ellos, ¿no? Entonces, por eso a veces, hoy en día, tampoco se puede marginar o quitarle el mérito a estas ganaderías, ¿no? Porque en estos momentos son las que tienen mayor regularidad. Cubillo es otra, tienen una regularidad grande en el toro que pueden vestir y en el toro bueno, pero el malo también sale, o sea, y sale y es mucho peor que a lo mejor de otras ganaderías que tienen ese sello, digamos, de duro. Hoy en día eso está así y eso es una realidad. Y no tiene que ver nada la corrida de Victoriano del Río, por ejemplo, con la de Cubillo. Quiero decir, aunque sea en el mismo encaste, ¿no? Sí, pero desgraciadamente se han perdido muchos encastes como Atanasio, como de Murube, como bueno, Santa Coloma. Es que Santa Coloma quitas la quinta y realmente que funcionen en las ferias. Pero en tu época estaba Buendía, estaba Felipe Bartolomé, estaba Dionisio Rodríguez. Yo he matado todas esas ganaderías. De Murube, pues he matado de Borque, de Capea, que han sido las, digamos, incluso de propio Murube, de Murube. He matado corridas de toro. Y luego estaba Atanasio. Igual que Núñez, que ahora está Alcurrucén, pero entonces estaba de Núñez, Carlos Alcurrucén, Núñez, estaba, claro, era lo que, y todavía es lo, digamos, que perdura un poco, ¿no? Pero es verdad que hombre, yo he matado todos estos encastes en todas las ferias de todos los lugares, o sea que hemos hablado aquí de Valencia, pero en Madrid, pues, que no quiero abrir la charla, claro, más será igual. En Madrid lo que menos he toreado ha sido de Domecq. Siempre a Madrid íbamos con encaste Atanasio, Puerto San Lorenzo, Valdefresno. Bueno, llegué a matar hasta una de Murteira Grave en Madrid. Bueno, y una de Sepúlveda como único espada. Sepúlveda, maté 6 toros de Sepúlveda. Otra ganadería que, en fin, estuvo en un momento extraordinario a comienzos de los 90 y que luego entró en el declive, ¿no? Y de Victorino. También matado... de Victorino en el año 99 mató este señor, la de Victorino, en Sevilla,
Toro en Madrid, Madrid, Valencia y Bilbao. Y en Córdoba también. Y en Córdoba. En Madrid. Y en plazas de primera. Y bueno, pues yo también es algo de lo cual me siento orgulloso, ¿no? De haber podido vivir esa época también un poco en el que había esa variedad de encastes. Es verdad que hoy en día estamos más cerrados a ese encaste Domecq, pero vuelvo a repetir, hay que también pensar en lo que he dicho, que no tienen mucho que ver unos con otros, ¿no? Pero que la culpa de que estos encastes hayan desaparecido es muy fuerte y muy grave, que como he escuchado en algunas ocasiones, le echen la culpa a las figuras de que estos encastes hayan desaparecido. Vamos a ver, las figuras matan lo que tienen que matar y lo que tienen que torear, en el sentido de... Ahora, que puedes hacer una excepción en algunos momentos, y me parece que está muy bien que se haga, por eso yo lo he hecho, pero es verdad que las figuras no tienen la culpa que haya desaparecido Atanasio Fernández, o que haya desaparecido Joaquín Buendía, o que haya... ¿sabes? O sea, el problema está en que, bueno, pues esas ganaderías han desaparecido porque quizás los herederos no han que han venido después, en ese nivel, pues no han sabido mantenerlas, ¿no? Dentro de la pureza que tenían que haber tenido, o bueno, o han tenido problemas de consanguinidad, han tenido problemas del propio sistema, porque ahora podemos aprovechar y hablar pues de que cada vez el toro es más grande. O sea, es que... Lo más fuerte y más serio que el toro de hoy en día no lo ha habido en toda la historia. No ha habido en la historia. Pero es que eso también ha provocado que muchas ganaderías desaparezcan, porque al sacarlas de tipo para poder lidiarlas y tal, pues se han perdido en su pureza y en lo que es su encaste, ¿no? Lo de la quinta de Álvaro Conradi, oye, lo ha mantenido también porque de alguna manera los veterinarios en las plazas también importantes se han concienciado un poco de eso. Qué importante es eso también. Entonces aprueban un toro de la quinta, a lo mejor que si fuera de Domeno la aprueban, ¿no? Entonces, bueno, pues es que entre todos hay que ayudar a eso, ¿no? Y entender cómo es cada toro y cada encaste. Y mira, oye, Sevilla, por ejemplo, tanto el año pasado como este, está siendo, oye, un ejemplo de, bueno, oye, de repente sale un toro más grande o una corrida un poco más, pero la línea que han mantenido en Sevilla en estos 2 últimos años es de un toro plaza de primera, pero un toro bien hecho, armónico, bonito, y están embistiendo. O sea, lo que no puede ser es que, bueno, que cada vez se busque un toro más grande, que es muy difícil que embista. Y en Madrid está ocurriendo, ¿no? En Madrid, pues el año pasado yo no he visto corridas más desagradables, ¿no? Si es que eso no puede, si es que eso no pueden vestir. Entonces hay que concienciarse también un poco en eso. Hay que ver que joder, a dónde vamos a llegar, ¿no? Con el toro. Hemos visto al Ponce en el vídeo anterior al más estético, bueno, estético, no quiero pecar de superficial, de toreo bueno, pero el bonito, para que nos entienda la gente. Y yo sé, me consta, que cada vez que todos hemos dicho en público que el Ponce que todavía nos gusta más es el lidiador, el que se faja con un toro complicado, el que marca esa diferencia con el resto del escalafón. Yo sé que tú dices, hombre, pues ya podría gustaros yo más con el toro, voy a decir fácil, entre comillas, ¿eh? Pero quería también que en esta noche hubiera constancia en imágenes de ese Ponce más lidiador, más poderoso. Y voy a pedir que pongan el último vídeo de la noche. Y vamos a verte ese 19 de marzo del 96 con un toro complicado de Algarra, en una tarde maravillosa. Ajá. Que no pasó nada los 3 primeros toros, con el maestro Manzanares, contigo y con Vicente Barrera. Y de repente Manzana en el cuarto lo borda, le corta las 2 orejas. El quinto sale muy difícil y muy complicado, te juega en la vida y le corta las 2. Y Barrera, que tenía una papeleta bien gorda, le cortó 2 también al sexto y salí los 3 a hombros, ¿no? Y veremos también unas imágenes con un toro de Victorino de la Feria de Julio del 98. Que también, o del 99. Ahora lo veremos porque está sobre. A mí de todas formas me gusta más cuando toreo bien, ¿eh? Ya. Con el bonito. Por eso lo decía. Pero también me gusta. Pero vamos a disfrutar del Ponce lidiado. Adelante.
Hombre, te tiene que dar un orgullo tremendo ahora cuando te veas ahí con toros complicados. No, claro, claro. Bueno, y también te digo una cosa, que por eso... La corrida de la feria. Yo creo que Muchas ferias, esa variedad de mi toreo con el bueno y con el malo, pues es lo que ha hecho que quizá haya llegado a donde llegué, ¿no? Más allá de las buenas intenciones. Vamos a escuchar. Y este es el de Algarra. Ponce, chivano y orgulloso, no quiso quedarse atrás y salió a dar respuesta a su admirado compañero. No le Me lleva la importó cara. ni así que su toro manso y cobardón le quisiese asustar frenándose a mitad de los viajes y mirándole amenazador. Él había salido a triunfar y triunfó. La faena tuvo dos secretos claves al servicio de la ambición del maestro. Un planteamiento técnico exacto. Ponce le ofreció en cada momento los terrenos adecuados Era un y tío nunca le también forzó este. más de lo Ahí posible. se ve más grande el toro. Primero Tío, que era se un lo tío, pasó ¿eh? a media Era un tío, altura y solo al final, cuando lo tenía encelado, le bajó la mano y le sometió definitivamente. Y Mira, mucho mira, valor. Esa mirada. El joven maestro le aguantó parones, dejó prácticamente que le olisquease la pechera de la camisa sin inmutarse y confirmó su condición de primera Y que figura. no pasa, ¿eh? Es que no pasaba. Era su última actuación en la feria que resolvió a gran altura. Toreó 3 tardes, cortó 5 orejas y abrió la puerta grande en 2 ocasiones. Es el maestro Manzanares. Sí. A este toro de Algarra lo torea Ponce y pocos más, si es que hay alguien capaz de igualarle en semejantes trances. Y como reflejo del impacto emocional que produjo el joven maestro, observen las reacciones entre barreras de uno de los componentes de la cuadrilla del arrastre con Gorrilla y Puro, que acabó suplicándole que matase el toro. Los pusiste cardíacos a todos. ¿Y este es con el de Vitorino? Este fue el de Vitorino. En el 98. Ah, sí, sí, sí. Toro exigente. Sí, sí, me Con acuerdo. esta intensidad, codicia y emoción, embistió el toro Dulce de Ponce. El de Este del Chiva Dulce. se tuvo que emplear a fondo y el resultado fue una faena importante a la que solo le faltó el remate de una buena estocada. De haberlo logrado, a buen seguro se hubiera asegurado la puerta grande. No, fue importante ese toro también. Y plaza llena, ¿eh? Feria de Julio. Sí, sí, sí. Una faena importante. Y el toro de Algarra, me acuerdo. Me acuerdo de ese toro que. Yo creo que ese, fíjate, fue de esos toros que me pusieron con ese sello de. ¿no? De figurón. De valor, de poderoso, con un toro que no tenía un pase y que. Cómo le busqué las vueltas y cómo le. Y fíjate que es el año 96, que es el año que después llegará el Lironcito en Madrid. Exacto. Y yo siempre que recuerdo al Lironcito, me acuerdo de Osiris de Zalduendo, el día en el que conmemorabas en Valencia el 20º aniversario de Alternativa. Ese sí fue duro. Que ese sí que fue un toro. Ese sí fue O sea, que duro. ahí no teníamos las imágenes, Sí. pero esa es otra faena. Ese fue si le muy- mete la espada, Sí. yo hubiera pedido el rabo, Sí, personalmente, sí, por sí. la complejidad. Esa ha sido, yo creo, de las últimas faenas mías de ese corte, De dar un golpe encima de de la mesa. decir con un toro malo, de verdad. Ese fue un toro. Un toro que te forzó a tomar el olivo de salida con el capote, Sí. y está grabado como el toro con un pitonazo mientras salta en Sí, la barrera me te quita un arranca macho. un macho Me quita un macho. de la hombrera de la chaquetilla. Y ese fue un toro duro, duro, duro. ¿Veis? Estamos hablando de una ganadería que en teoría, vamos, Sí, de Zalduendo, Domecq, claro, sí. y una ganadería. Por eso decía antes que de unos años para acá, el toro de Domecq es un toro que te puede salir el mejor y el peor. Y también es complicado. ¿Sabes? Y bueno, por ir terminando, son las 8:30 pasaditas.
más aspectos que quería tocar, pero ya muy a vuela pluma. Con la DENEC Romero, dada el 9 de octubre del pasado año, han sido 6 las alternativas que ha concedido Enrique en Valencia: Raúl Blázquez, año 98, Antón Cortés en 2002, Juan Ávila en 2005, David Esteve en 2007, Jesús Duque 2014 y la DENEC de octubre del pasado año. Y además ha sido testigo las alternativas de Víctor Manuel Blázquez, 1990, Ángel de la Rosa, 1993 y Manolo Carrión en 1994. Todos ellos valencianos, salvo a Antón Cortés, albaceteño. Y de esas tardes de aniversario, Enrique, también podríamos hablar con esos cariñosos homenajes con motivo del 10º, del 20º aniversario. La del 10º fue una tarde complicada, con una cornada al maestro Espartaco, una corrida del Ventorrillo, sí, con Manolo Díaz el cordobés, un día que brindaste, por cierto, a Raúl, si no recuerdo mal, a tu amigo, el futbolista del Real Madrid. Y en 2010 hemos recordado esa tarde de Osiris, de Zalduendo. Ese año del 20º aniversario también hubo una tarde bonita, la de los 7 magníficos, que llamaron así el cartel. Que qué bonito tiene que ser también sentir el respeto de tus colegas de profesión, ¿no? Como lo viviste aquella tarde. Y el aniversario truncado fue ese del COVID que hemos dicho, que hubiera sido el 30º aniversario de tu alternativa, con ese mano a mano o con Pablo Aguado. Podríamos hablar de esas corridas a la usanza valenciana, que tú fuiste quien las abanderó. Él fue la base en torno a la cual giraron esas 3 primeras corridas, celebradas en mayo de los años 98, 99, 2000, que llenar en mayo es complicado, pero con esos carteles se llenaba la plaza. Se rindió homenaje a referentes de la tierra, como el escritor Vicente Blasco Ibáñez, el escultor Mariano Benlliure, o a diestros tan queridos y admirados por estos lares como el maestro Paco Camino y el maestro Litri, que también estuvo presente en una de esas tardes y le brindaste un toro. Pero de las otras 2 cosas que sí que quiero una breve reflexión, aunque sea una, porque encarna la dureza y la verdad que hay en esta profesión, Enrique. En Valencia has caído herido de gravedad 2 veces. En Fallas de 2014 se rozó el drama, con esa cornada en la axila derecha, llegando la trayectoria hasta la base del cuello y con fractura de clavícula además. Pudo haber ocurrido una fatalidad, nunca lo has negado, nunca te has escondido. Además hay que contarlo, por duro que suene, para dar verdadero realce a lo que tiene la tauromaquia, ¿no? Curiosamente, ese toro lo habías brindado a tu abuelo. Si no recuerdo mal, era la primera corrida en la que tu abuelo Leandro no estaba acompañándote contigo, y ese toro te echa mano y todos queremos pensar, por lo menos los que somos católicos, que él te hizo el quite desde ahí arriba, ¿no? Sí. Y la otra cornada fue la de Fallas del 19, esa cornada en el glúteo, aunque lo grave fue que el toro te hizo trizas la rodilla izquierda. Y en julio del 12 también una rotura de fibras. Entonces, hablemos de esa cara menos amable, menos dulce, muy amarga, que tú has vivido en primera persona aquí en tu tierra. Sí, bueno, aquí me han pegado volteretas a los toros, he tenido suerte, he tenido algunas volteretas y fuertes, algunas de ellas, que no me han herido. Bueno, eso es suerte, ¿no? Y para las corridas que he toreado y los toros que he toreado aquí en Valencia, la verdad que tuve mucha suerte en eso, ¿no? Que pocos toros me han herido, ¿no? Y la primera así fuerte fue la de... Era la del 2014, que era el toro que le brindé a mi abuelo, fue después de cuando él falleció el año anterior, y era el primer toro que toreaba en Valencia después de su muerte, y entonces pues lo brindé al cielo en recuerdo de mi abuelo, ¿no? Y la verdad que fue un toro complicado, pero estuve muy bien con él, y entrando a matar me coge y me da la voltereta y entonces él con la estocada pegada, porque el toro estaba muerto, y con la agonía el toro de Victoriano del Río me busca en el suelo, y la mala suerte que yo me puse así y me mete el pitón por la axila. Claro, y justo cuando el toro mete el pitón por la axila, él se cae, pierde las manos, ¿no? Pierde las manos, y entonces cae encima mío, el pitón me llega hasta el cuello, lo cual el milagro es que al perder las manos el toro, ahí me parte la clavícula izquierda, pero el pitón entra por la axila y pasa por debajo de la clavícula hasta el cuello. Y el milagro es que el toro al perder las manos cae y saca el pitón por donde lo mete. Si derrota. O sea, si el toro
conforme mete el pitón, derrota, pues entonces te dejas seco en el acto, ¿sabes? La suerte fue que al caerse el toro sacó el pitón por donde lo metió. Entonces, pues sí, yo tengo que pensar, y no sé, que es un milagro, ¿no? Y que posiblemente pues tuviera el ángel de la guarda de mi abuelo allí para echarme el capote, ¿no? Quiero decir, Cristóbal Zaragoza, el cirujano, cuando me de la Plaza de Toros de Valencia, después, ya cuando me operó, ya después me lo explicó al día siguiente y me dijo que no se explicaba cómo el pitón había atravesado por donde había entrado hasta el cuello, quedándose a milímetros de la yugular y que no tocara nada. Y que, porque dice, nosotros conforme íbamos entrando por la trayectoria del pitón, íbamos con sumo cuidado por no tocarte ningún nervio del brazo hasta el cuello. Entonces, la verdad que él mismo se sorprendía y me lo dijo. Digo, pues ha sido un milagro, pues sí. ¿Y se puede saber cómo uno es capaz de irse andando por su propio pie a la enfermería? Y aquí viene el detalle, con la mirada de reojo al palco presidencial, pendiente de si salía el segundo moquero o no, sí, de si te ibas con las dos peludas o no. Sí. Eso es inenarrable, eso de torero. Sí, yo cuando me levanté, pues, bueno, sangraba por la axila, yo me sentí el pitón hasta aquí, hasta el cuello, pero como fue, ya te digo, pues algo tan rápido que el pitón entra y sale, claro, pues no era yo consciente tampoco de la magnitud, ¿no? de hasta dónde había llegado el pitón, ¿no? Yo estaba sangrando, sabía que llevaba una cornada en la axila y que sabía que... Pero claro, lo que no podía era mover el brazo izquierdo, tenía la clavícula izquierda, explotada, ¿sabes? De hecho, ahí me operó Villamor y la verdad hizo una obra de arte ahí, de ingeniería en la clavícula, que me dijo que estaba destrozada, ¿no? Y yo fui andando a la enfermería, y iba pendiente de eso, porque el toro cuando me coge ya después cae. O sea, el toro muere de la estocada y claro, pues yo estaba esperando, miraba a ver si me daba las dos orejas, ¿no? Y te la dieron. Te las dieron. Fue la tarde que hablas que no salía hombro. La claro. Única, sí. Y para no acabar, evidentemente, con un sabor amargo, Enrique, quizá la única espinita que haya podido quedar, esto es por rizar el rizo, ya sabes lo que te voy a decir, ese rabo en Valencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayas estado cerquita en varias ocasiones. Yo quería recordar las fallas del 93 con un Sepúlveda el 19 de marzo y las otras 4 ocasiones llegaron también en fallas y siempre ante toros de Juan Pedro Domecq, que hay que reconocer que toro jabonero, ¿no? Sí. Quiero destacar al Burraco Neblí en 2003, el día del mano a mano con el Juli. De Juan Pedro. El Colorado Berreón en 2004, al año siguiente, otro día de San José. El Jabonero Coraje en 2008 y otro Colorado Maniquí, ya más reciente, en el año 2018, también en fallas. Ese es, correcto, aquel. Y te ha quedado esa espinita, no sé. Yo el otro día, antes del festival, digo, ¿qué no será hoy? Sí, ha quedado la espinita, sí ha quedado. Sí. O sea, ¿te queda aparte de eso alguna espinita más? ¿Ya en Valencia, fuera de Valencia? ¿O sería ya ser muy egoísta con lo que te has ganado en esta vida? Sí, todavía querer rizar más el rizo. Llevas razón, pero sí me queda esa espinita. Incluso el día de la despedida, si le pego... no sé si fue que me cayó... No, pegué un pinchazo antes, ¿no? De las tocadas. No, fallaste una vez con el descabello. Con el descabello, algo pasó también. O si el toro hubiera sido mejor, el toro se dejó, pero el toro fue un toro que en otras manos, vamos. Hubiera sido un poco también, bueno, por reconocimiento general y tal. No sé si hubiera pasado o no, pero la cosa estaba para eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí es verdad que ha habido como 4 o 5 toros de rabo y bueno, y por la espada no ha podido ser, hombre. Sí lo pienso, no creas que no, porque me hubiera gustado. Era un poco como un, no sé, un reto que yo tenía conmigo mismo y
Y bueno, me hubiera gustado haberle cortado el rabo a un toro, por lo menos para contarlo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? No sé, era como bueno, pues por decir, oye, pues le corté un rabo a un toro en Valencia, ¿no? O sea, pero bueno, por otro lado me queda, tampoco podemos, como tú dices, no se puede ser tampoco tan egoísta, ¿no? Pero y me queda el pensar que lo pude lograr en 4 o 5 ocasiones, ¿no? Hay que decir que también estamos aquí no solo para conversar con el maestro Ponce, sino para dar carácter oficial a este libro que se elaboró con motivo de tu despedida, Enrique, que bueno, es de justicia recordar a los fotógrafos que han participado en él, amigos y excelentes profesionales como Juan Francisco Vascón, Alberto de Jesús, Carlos Gómez Litugo, Antonio Vigueras y los hermanos Mateo, porque evidentemente sin ellos esta obra no hubiera sido posible, igual que al diseñador del libro, Eugenio Simó, y por supuesto a los compañeros del Centro de Asuntos Taurinos, al director Toni Gázquez y a la coordinadora de la Plaza de Toros, Pepa Rodríguez, porque esto es una obra al fin y al cabo colectiva, nacida en el Centro de Asuntos Taurinos de una diputación que apuesta por la tauromaquia en el plano editorial desde los años 80, desde hace muchísimo tiempo. Que Enrique, que digo que ahora toca disfrutar de lo conseguido, disfrutar también de tu gente, disfrutar de tu familia, que entiendo que, claro, en una profesión tan sumamente absorbente y en una profesión que tú has vivido de una manera tan sumamente intensa desde que eras un auténtico crío, ahora también llega el momento, ¿no?, de poder disfrutar de los tuyos. Estoy seguro de que vas a echar de menos torear hasta que te mueras. Yo creo que tú también lo pensarás, sí. o igual te apetece realmente desconectar, pero también te he escuchado alguna vez alguna reflexión en ese sentido, es decir, cuando te preguntábamos todos los periodistas de Enrique, en esta etapa porque cortaste en el 21, que también me gustaría dejar aquí constancia de la importancia de Enrique Ponce a la hora de echarse la temporada a la espalda en ese año 20, el de la pandemia, porque hay que reconocer que Morante de la Puebla tiró del carro en el 21, pero el primero de verdad que se echó aquello a la espalda y que toreó todo lo que había que torear, donde había que torear, sin saber ni lo que había para ganar, pero por responsabilidad y por amor al toro y a la tauromaquia, fue Enrique Ponce Martínez en ese año tan complejo de 2020, cuando todos se escondieron, nuestro paisano ahí estuvo dando la cara, ¿no? Y que digo, que a disfrutar, ¿no, Enrique? ¿Te apetece descansar? Sí, la verdad que bueno, me voy, como antes he dicho, muy tranquilo, ¿no? Y muy consciente y muy feliz de lo que he conseguido y la verdad que yo creo que vestido de luces no voy a echar de menos torear, ¿no? Porque aunque es mi mundo, es mi vida y es lo que he hecho siempre, pero bueno, yo en el campo también lo puedo hacer, disfruto en el campo sin, bueno, el tener que jugarte la vida tanto, ¿no? Delante del toro. Vestido de luces, yo creo que ya uno tiene que saber hasta dónde y hasta cuándo, ser consciente, ¿no? de que llega un día en el que, bueno, tienes que decir adiós a eso. Nada en la vida nada es eterno, ¿no? Y en esto menos. Entonces, lo bonito es irse así, es irse también con el reconocimiento general de la afición, de los compañeros, de la prensa, de todo el mundo del toro, ¿no? Y eso es bonito. Y yo, hombre, no me he cortado la coleta porque me moriré torero y eso sí que lo tengo claro, ¿no? Y es lo que soy. Y ser torero no solo es estar delante de un toro vestido de luces. Además de eso, es ser torero dentro y fuera de la plaza, ¿no? Es también muy importante, ¿no? Y yo creo que lo soy dentro y fuera de la plaza. Quiero decir, me siento torero hasta durmiendo, ¿sabes? Y bueno, pues si algún día toreo algún festival, que tampoco me quiero prodigar en ello, pero no descarto que en algún momento, por algún acto social que haga falta y que me lo pidan, pues si me encuentro bien, lo puedo hacer. Pero vestido de luces tengo muy claro que no voy a volver. De hecho, estuve ya retirado 4 años y volví para decir adiós.
Era lo que tocaba. Era lo que tocaba. Según mi humilde parecer, maestro. Sí, sí, yo creo que había que hacerlo porque... Y estoy pues orgulloso de haberlo hecho y contento de haberlo hecho. Y del resultado, porque hay que decir también todas las plazas por las que has pasado este último año. No has eludido los compromisos de Bilbao ni de Madrid. Sí, ha sido una despedida... Valencia, Málaga, sí. ¿Y de qué forma? Sí, ha sido una despedida soñada, ¿no? Zaragoza. La verdad que lo que yo en un principio no pensaba que iba a ser tanto, al principio pensaba torear menos, pero al final me convencí en que lo tenía que hacer. Pero de verdad, Ángel, fue una decisión que me costó, ¿sabes? Porque yo estaba muy quitado. Yo ya estaba, mi mente ya estaba en otro lado. Hasta el punto en que, fíjate, y estamos hablando de todas esas corridas que he toreado, de que soy el torero que más ha toreado, pero cuando estás ahí metido, ¿sabes? Cuando te sales de eso y vuelves a ser, aunque sigas siendo torero, como acabo de decir, pero vuelves a ser, entre comillas, mortal. El ciudadano Ponce. Vuelves a ser hombre, humano, porque realmente cuando tú ves a un torero vestido de luces delante de un toro y hacer esas cosas, los que de verdad amamos esto y tenemos esa pasión, tú ves a ese hombre, eso es un dios delante de una, o sea, no sé, tiene una fuerza tan grande que cuando te sales de eso y tú mismo dices, no, es que no soy un dios, ¿sabes? Y tú estás en casa y ves las cabezas de toro ahí puestas, colgadas en el palco y dices, yo he toreado este toro en Bilbao y le he cortado 2 orejas y a ese en Madrid y a este en Valencia. Yo he sido capaz de hacer eso, ¿sabes? O sea, llegas a estar en ese punto. Entonces, volver otra vez a meterte, a mentalizarte en que tienes que salir otra vez ahí y tienes que volver a estar al mismo nivel y que vas a ser capaz de mirar al toro con la mirada desafiante de torero, pues tienes tus dudas, ¿sabes? No es tan fácil eso de ir y volver, ¿no? Cuando vuelves, como hay que volver, ¿sabes? Cuando dices, no, voy a volver para, señores, que me fui ayer, ¿sabes? Con todas las de la ley. Entonces, fue una decisión que no la veía clara, ¿eh? Pero al final estoy muy contento de haberlo hecho porque realmente merecía la pena hacerlo, ¿sabes? Merecía la pena hacer una despedida bonita y volver a torear en esas plazas que tantos éxitos tuve y sobre todo despedirme de mi Valencia en esa tarde. Solo por eso mereció la pena volver, solo por la tarde de Valencia. Pues Enrique, ha sido un verdadero honor para todos, yo creo, poder haber vivido el reinado poncista, una trayectoria sin par. Tardará en nacer, si es que nace, como dijo el poeta, alguien de tanta grandeza taurina y humana, y que ha sido un verdadero placer mantener este encuentro dialéctico contigo en tu Valencia, ante tu gente y ante los paisanos que tantas y tantas veces te han ovacionado y se han rendido o han caído rendido a tus pies, como todas las aficiones del orbe taurino. Enrique, eres grande, eres un ejemplo, eres una leyenda. Visca Valencia y visca el maestro Ponce. Muchas gracias. Muchas gracias.